hermanos, por diversas razones, yo tomé la decisión de cambiar mi plan de predicación en la mañana. Y les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. En aquellos días primero se enviaba un siervo que invitaba al banquete: el sábado tal, en la casa del Señor tal, habrá una cena y usted está formalmente invitado. Pero el sábado en la mañana, el día del banquete, los siervos eran enviados de nuevo a recordar la invitación. Y eso es lo que está pasando aquí. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos. El texto griego, y esto es muy importante, dice los lisiados, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una parábola. ¿Y qué es una parábola? Bueno, la palabra parábola viene del griego para, que significa lado de, volé, que significa echar. Es algo que se coloca detrás de otra cosa para compararla. Una parábola es una historia a través de la cual el Señor, a manera de comparación, quiere darnos una lección espiritual. Ahora, yo quiero advertirle algo a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a todos los cristianos que están aquí, porque fácilmente nosotros podemos escuchar esta parábola y pensar: ay, qué bueno, el pastor va a traer hoy un mensaje evangelístico. Bueno, si lo que tú quieres decir es que yo voy a estar predicando el evangelio, tienes razón, pero este mensaje es para ti, así como para todas las personas que están aquí. Pero por favor, no se desintonicen. Este es un mensaje del evangelio para ti, como para todos los que están aquí. ¿Cuál es la enseñanza o la historia que Cristo nos relata aquí? Bueno, que un hombre que evidentemente era rico, porque dice que hizo una gran cena y que invitó a muchos. Últimamente, cada vez que se lee una invitación a bodas, se dice: hermanos, aquellos que recibieron la invitación son los que pueden ir a la recepción. Y ustedes entienden, las cosas no están como para hacer una recepción muy grande, porque una recepción grande cuesta dinero. Así que evidentemente este hombre era rico, hizo una gran cena e invitó a muchas personas. Ahora, también era un hombre bueno. Él quería que la gente participara de su cena. Él quería que más y más personas pudieran beneficiarse del banquete. Pero cuando llegó el día de la cena y los siervos comenzaron a avisar a los convidados que ya la cena estaba preparada, todos comenzaron a presentar excusas. Y el dueño de la casa, el amo, el hombre que había preparado la cena, enojado, le dijo a sus siervos: vayan a las plazas, a las calles de la ciudad, para que traigan a otro grupo de personas
a participar de su cena. Y aquellos que fueron originalmente invitados no tendrán ese privilegio. Eso es básicamente la historia. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esta historia? Yo quisiera traer a vuestras mentes y corazones, mostrarles tres cosas que yo veo aquí en este pasaje. Y la primera es la naturaleza del reino que Cristo vino a ofrecer. Noten que en el versículo 15, cuando Cristo viene hablando en el pasaje anterior acerca del reino, alguien le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así que definitivamente Cristo está hablando aquí de su reino. Y Él nos presenta a través de esta parábola, a través de esta historia, cuál es la naturaleza de su reino. Y hay al menos dos ideas aquí que vienen de inmediato a nuestras mentes por el hecho de que Cristo compare su reino con un banquete, que es la palabra original que aparece aquí, un banquete. La primera idea que viene a nosotros es la de una celebración gozosa. La figura de un banquete nos habla de una celebración, nos habla de una celebración y de gozo. Cuando usted es invitado a un banquete, no es con el propósito de calmar su hambre, ¿verdad que no? Ese tipo de celebraciones, ese tipo de banquetes nos habla de gozo, nos habla de fiesta. Allí se comparte alegremente con los demás invitados. Las comidas que se sirven suelen ser muy deliciosas. Bueno, hermanos, esa es la imagen que Cristo quiere poner en nuestras mentes al pensar en el reino de Dios. Un banquete, una fiesta, una celebración. El salmista David lo describe de esta manera: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y escuchen otra vez la idea del banquete: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. No un chorrito, el torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Mi hermano, ¿cómo tú te imaginas la vida en el cielo? ¿Cómo tú te imaginas la vida en el reino de Dios? Por eso es que este hombre que dio inicio a la parábola, o dio pie a la parábola, dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que pueda participar de esa fiesta. En otro lugar el Señor compara el reino de Dios con una fiesta de bodas. En Mateo 25, en la parábola de los talentos, dos veces Cristo se refiere al reino como el gozo de tu Señor. Wow, qué hermosa frase. Entra en el gozo de tu Señor. El reino de Dios es un lugar de gozo, es un lugar de alegría. Dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si yo sé que hay cristianos que parece que están medio vivos o medio muertos, no sé exactamente cómo describirlos, pero no es por culpa del cristianismo, es por culpa de su cristianismo, porque ellos no están disfrutando a Cristo y la salvación que hay en Cristo como deberían hacerlo. Muchas personas no pueden imaginarse el reino de los cielos como un lugar lleno de gozo y de alegría. No pueden. Y por eso mismo la idea de ir al cielo no les apela, para nada. Como hemos dicho otras veces, hay personas que se imaginan el cielo como un culto interminable, en el que tenemos que estar sentados quietecitos por los siglos de los siglos. Bueno, honestamente yo no estoy muy seguro de que yo quisiera estar en un sitio así. Quizá en cuerpo glorificado, pero no es la idea que yo tengo del cielo. Mis hermanos, esa no es la imagen que la Biblia nos da del cielo.
El cielo será una fiesta. Será un lugar donde el gozo y la alegría no tendrán fin. Y yo creo que por eso es que necesitamos un cuerpo glorificado. ¿A usted no le ha pasado que ha estado en una situación donde hay tanta felicidad que después le duele la cabeza? A mí me ha pasado. Este cuerpo no aguanta eso. No aguanta tanta felicidad, no aguanta tanto gozo. De hecho, a mí me pasa que si me río mucho me duele hasta la mandíbula. Y el cielo es un lugar de eterna felicidad, es un lugar de eterno gozo, es un lugar de eterna alegría. Hermanos, allí disfrutaremos de una comunión ininterrumpida con Dios. Por los siglos de los siglos allí llevaremos a cabo los anhelos legítimos del corazón. Yo estoy completamente seguro que aquí todos ustedes son algo frustrado. Un poeta frustrado, un pintor frustrado, un músico frustrado, un escritor frustrado, un cantante frustrado. Tal vez usted tiene muchísimas frustraciones. Yo tengo varias. Me hubiera encantado ser músico. Me hubiera encantado ser director de orquesta. Pero ni soy músico ni soy director de orquesta. Yo tengo planes para cuando llegue al cielo. Pienso estudiar música en el cielo. Y hasta tengo el maestro y todo. Le voy a pedir a Johann Sebastian Bach que me enseñe. Hermanos, el cielo no es un lugar etéreo. Es un lugar concreto. Así, concreto, como esto que está aquí, concreto. Y allí no habrá frustración, porque tendremos toda la eternidad para aprender y para seguir mejorando. Y es un lugar increíble el cielo. Ahora, esta figura no solamente nos habla de celebración, de gozo, de alegría, de comunión, también nos habla de privilegio. Es un privilegio ser invitado por alguien importante a un banquete. Me invitó fulano. ¿Sabe qué? Él y yo somos amigos, nos conocemos y él me dijo por favor que estuviera en su fiesta. Bueno, nosotros fuimos invitados por el Dios del cielo. Nosotros tenemos ese privilegio. Vamos a estar en ese grupo de bienaventurados que no solamente van a comer pan en el reino de Dios. Sin embargo, cuando llegó la invitación, todos sin excepción la rechazaron. Y eso es lo segundo que yo quiero mostrar en este pasaje. Primero, la naturaleza del reino, pero en segundo lugar, el rechazo de la invitación. El rechazo de la invitación. Y cuidado, hermanos, porque al leer esta parábola, rápidamente podemos llegar a la conclusión de que 3 personas rechazaron. Y eso no es lo que el texto dice. El texto dice que todos la rechazaron. Y Cristo da 3 ejemplos del tipo de excusas que pusieron. Pero lean el versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. No fueron 3 que se excusaron, nadie fue. Hermano, ¿ustedes se imaginan eso? Un banquete todo preparado. Este hombre hizo un esfuerzo, hizo una inversión para alegría, para el deleite de sus convidados. Y todos comenzaron a decir: yo no puedo ir. ¿Y qué excusas? Versículo 18. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Perdón. ¿A qué hora es la cena? De noche. ¿Y a qué tú vas a ir a un campo de noche? Además, tú vas a inspeccionar el campo y tú no lo inspeccionaste antes para comprarlo. ¿Y qué excusa es esa? Versículo 19. Otro dijo, fíjense que son tipos de excusas. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla de noche. Otra vez, tú vas a probar 5 yuntas de bueyes de noche. Aparte de que, otra vez, tú no las probaste antes de comprarlas.
Versículo 20. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Oh, pero si te acabas de casar, es a un banquete que te están invitando, no es una funeraria. Trae a tu esposa. ¿Qué mejor lugar para celebrar que te acabas de casar? Ir al banquete que este hombre te está invitando. Trae a tu mujer. ¿Cuál es el problema? Hermanos, evidentemente, lo que Cristo nos está presentando aquí es la ridiculez de las excusas de los hombres. Eso es lo que el Señor está presentando. Y es lo mismo que pasa en el día de hoy. Uno predica el Evangelio. Por eso yo titulé este mensaje: excusas, excusas, excusas. Uno predica el Evangelio, le habla al pecador acerca de la salvación que hay en Cristo, y de inmediato comienzan las excusas. Los cristianos son todos unos hipócritas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo tú sabes que todos los cristianos son unos hipócritas? Porque la Biblia dice que nadie puede ver el corazón. Que en la iglesia hay hipócritas, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, que todos los cristianos son hipócritas. Ahora, vamos a suponer por un momento que todos los cristianos, por lo menos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, todos seamos unos hipócritas. Bueno, mi amigo, Cristo no era un hipócrita, y es Cristo el que te está invitando, no soy yo, no es la iglesia. Vamos a suponer que todos los cristianos de esta iglesia fuéramos unos hipócritas. Eso no elimina el problema que tú tienes con Dios. Algún día te vas a presentar delante de su presencia, vas a darle cuenta por tu vida, por tus pecados. ¿Qué tú le vas a decir? Señor, yo no acepté el Evangelio porque en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo todos los miembros eran unos hipócritas. ¿Tú crees de verdad que el Señor va a aceptar esa excusa? No, el problema mío es, pastor, que yo tengo planes de gozar mi vida ahora para convertirme después. Eso es como el niño que está en la clase de escuela dominical, están hablando acerca del rico y Lázaro, y entonces la maestra pregunta: niños, ¿con quién ustedes quieren asemejarse? ¿Con Lázaro o con el rico? Y un niño sabiamente respondió: con el rico en vida y con Lázaro después de muerto. No, pero no se puede, con el rico o con Lázaro, una de las dos. Una de las dos. Déjame decirte algo, si esa es tu excusa, tú no sabes si tú podrás convertirte luego. Recuerda, mi amigo, que hay una línea que uno no conoce, que cuando uno la pasa, Dios dice: hasta aquí llegaste. Ya no habrá más oportunidad para ti. Y nosotros no sabemos dónde está esa línea. Ahora, por otra parte, déjame decirte otra cosa. ¿Tú crees de verdad que tú estás gozando tu vida? No, tú estás en una cárcel, engañado, hipnotizado, y te están haciendo creer que tú estás en un resort para tenerte atrapado allí hasta que ya no haya esperanza para ti. No, nadie puede disfrutar la vida sin Cristo. Eso es imposible. Pastor, mire que a mí me da temor de que si yo me convierto, mis amigos se alejarán de mí. Bueno, si tus amigos se alejan de ti, entonces no eran tus amigos. No eran tan buenos después de todo. Pero por otra parte, ¿qué sucederá cuando tengas que enfrentar la justicia de Dios? Porque tus amigos no van a estar allí para ayudarte. Por eso es que Cristo dice en Mateo capítulo 10, versículo 28: no le teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hablando del infierno, dice: mas los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y los primeros de la lista son los cobardes e incrédulos. Pastor, ¿y si yo no soy uno de los elegidos? Wow, qué teológica la excusa. Esta es la mejor excusa de todas. Pastor, mire, tal vez yo no soy de los escogidos. El problema es que nadie sabrá si es uno de los escogidos hasta que venga Cristo.
Y lo segundo es que Cristo mismo dice que nadie que venga a Él será rechazado. Así que tú no tienes que saber primero si fuiste elegido para venir, porque Cristo mismo te está diciendo: ven, que cuando vengas no serás rechazado. Nadie va a saber si fue elegido o no hasta que venga y se arrepienta y se convierta y entre por la puerta estrecha de la salvación. Y entonces del otro lado verá un letrero que dice: tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero tienes que entrar y la puerta está abierta. Créeme que cuando vayas a la puerta estrecha, nadie va a estar con una lista diciendo: no, tu nombre no está aquí, lo lamento mucho. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cristo hizo esa promesa. Además de que todos tienen la obligación de venir. Pablo dijo en su discurso de Atenas, Hechos 17:30, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De manera que ninguna excusa es aceptable delante del Señor. Esa es la enseñanza de esta parábola. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia. Enojado, él no aceptó la excusa. En el día del juicio, todos los que se excusaron verán cuán grande fue su error cuando se encuentren fuera del banquete. En Mateo capítulo 22, versículo 13, dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el problema aquí no es simplemente: bueno, está bien, no participo del banquete. No, es que no participar del banquete significa ser condenado en el infierno. No hay otra opción. No hay más lugares. ¿Es el banquete o el infierno? El banquete o el infierno. Pero la historia no concluye allí. Y yo espero, mis hermanos, yo les pido al Señor de corazón que envíe su Espíritu Santo para que los cristianos que están en este lugar, en esta parte de la historia, no armen un desorden, pero tengan deseo de brincar de sus sillas. ¿Ok? Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún al lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, noten algo importante. Los siervos no fueron enviados a invitar otras personas. No sé si se dieron cuenta en el pasaje. Ellos fueron enviados a traerlos. Dice en el versículo 21: ve pronto por las calles, etcétera, y trae acá a los cojos, a los lisiados, a los pobres, a los ciegos. Tráelos. Y cuando el siervo le dice: Señor, todavía hay lugar, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. De hecho, mis hermanos, ninguna de las personas que estos siervos trajo al banquete podían venir por sí mismas. Los pobres. En aquella cultura, un pobre nunca se sentiría bienvenido en la casa de un hombre rico. Más aún, probablemente no iba a tomar en serio la invitación porque no se lo iba a creer. Y los demás, los lisiados, no podían caminar. Los cojos, los ciegos, ¿cómo llegaron al banquete? ¿Cómo llegaron al banquete? Hermanos, no era suficiente que los siervos del hombre rico llamaran a estas personas a participar del banquete, porque de haberse limitado a invitarlos, ¿saben qué? Ellos tampoco habrían ido.
había que traerlos personalmente. Mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Lo mismo que enseñó en otra ocasión a los judíos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 40. Luego de haber dicho, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todas esas excusas? Porque el hombre no quiere venir a Cristo. Pero ¿por qué el hombre no quiere venir a Cristo? Porque está muerto. Noten otra vez el texto. No queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Nadie tiene vida a menos que venga a Cristo. Pero no quiere venir a Cristo porque no tiene vida. Qué paradójico. Todos los hombres sin Cristo están muertos. El Señor fue muy claro en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el texto hebreo dice: muriendo morirás. ¿Murieron físicamente Adán y Eva ese día? No, pero murieron en varios sentidos. En primer lugar, murieron legalmente. Murieron legalmente en el mismo instante en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. En ese mismo momento fueron condenados a muerte, con una sentencia pendiente. Aquí en este país no hay condena de muerte, lamentablemente, no hay pena capital. Pero saben que en esos países donde hay pena capital, cuando una persona ya es condenada por un juez, inmediatamente se pronuncia la sentencia. Ese individuo es un muerto en vida. Él no puede votar, él no puede heredar, él no puede firmar ningún papel legal. Ante los ojos del Estado ya él está muerto. Y lo que la Biblia dice es que el pecador ya está muerto. El pecador ya tiene una sentencia de muerte sobre él. Por eso es que dice en Juan capítulo 3 versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que va a ser condenado, es que ya ha sido condenado. Así que el pecador está muerto legalmente delante de Dios, no tiene derechos. Es una persona que está físicamente viva, pero esperando su sentencia. Pero en segundo lugar, el hombre también está muerto espiritualmente. Espiritualmente, en el momento que Adán y Eva pecaron, su mente, su voluntad, sus afectos quedaron imposibilitados de tornarse a Dios naturalmente. El hombre natural, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. El hombre por sí mismo no se va a inclinar hacia Dios. Y por último, el hombre también tiene sobre su cabeza una muerte eterna, porque será condenado eternamente en el infierno a estar separado de Dios por los siglos de los siglos. El pecador está muerto, y un muerto no puede aceptar la invitación a un banquete. Alguien puede pensar que si esa es la condición del pecador, entonces nosotros somos criaturas inocentes en manos de un Dios cruel que nos está pidiendo que hagamos algo que Él sabe de antemano que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que parece, ¿verdad? Oye, pero qué Dios más cruel. O sea, Dios le está diciendo al pecador: vengan y disfruten del banquete, cuando Él sabe de antemano que Él está en el cementerio hablándole a un grupo de muertos que no pueden aceptar su invitación. ¿Y qué Dios es ese? Lo que pasa es que la impotencia de la que estamos hablando aquí es una impotencia muy particular.
Yo lo he dicho otras veces, si yo le pido a un niño de 5 años que salte una verja de 2 metros, o de lo contrario yo lo voy a castigar severamente, yo estaría siendo cruel, porque ese niño no tiene la capacidad física de dar ese salto. Eso es cruel. Pero ese no es el tipo de impotencia de la que estamos hablando aquí. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Imagínense, lo que voy a decir es cruel, que tú le dices a una madre que tiene a su niño de 5 meses cargado en el brazo: apuñala a tu hijo, métele un puñal en el corazón, mátalo. Esa madre te va a decir: yo no puedo hacer eso, ¿verdad que sí? Que tú no puedes hacer eso. Claro que tú puedes. Mira, el cuerpo del niño es muy débil todavía. Tú tienes la fuerza física para apuñalearlo. Y créeme, el niño no se va a defender. Claro que tú puedes apuñalearlo. ¿Qué te va a decir la madre? No, yo no puedo. Ella físicamente puede, pero no puede. Este es otro tipo de impotencia, ¿verdad que sí? Es una impotencia moral. Esa es la impotencia del pecador. No es una impotencia física. Es la impotencia del individuo que me odia con todas las fuerzas de su corazón. Un individuo que quiere verme muerto, y yo voy a su casa y le digo: por favor, me estoy muriendo de hambre, dame un plato de comida. Y él me dice: yo no te lo puedo dar porque te odio con cada fibra de mi ser. Es otro tipo de impotencia. La razón por la que el pecador no quiere venir a Cristo es una impotencia moral que lo hace más culpable. Es porque él no quiere a Dios. Es porque él quiere seguir en su pecado. Es porque él no ama a Jesús. De manera que si alguien va a aceptar la invitación del banquete, Dios tiene que hacer algo primero. Dios tiene que cambiar su naturaleza. Dios tiene que tornar su voluntad. Por eso es que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene que hacer algo primero. Dios no nos fuerza desde afuera para que entremos en su banquete. Dios nos transforma desde dentro, cambiando nuestra naturaleza, libertándonos de la esclavitud del pecado. Pero ¿saben para qué? Para hacernos más libres. ¿Quién es más libre? ¿Un adicto a las drogas o alguien que ha sido librado de su adicción? ¿Quién es más libre? Bueno, lo que hace Dios es que nos libra de nuestra adicción al pecado. Y cuando Dios hace esa obra interna en la naturaleza, el pecador libremente acepta a Cristo y acepta la invitación. Es de esa manera que nosotros somos llevados al banquete. Por eso más adelante en Juan capítulo 6 dice en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno, hermano, puede venir a mí. Esta es la parábola, esta es la explicación. Permítanme traer ahora 2 aplicaciones. A los creyentes que están aquí, hermanos, nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros éramos esos pobres, lisiados, cojos, ciegos, que de ninguna manera hubiésemos podido participar del banquete. Pero Dios, en su bondad, en su amor, en su misericordia, sabiendo de antemano que ninguno de nosotros iba a querer, sabiendo de antemano que todos nosotros lo íbamos a odiar, sabiendo de antemano que todos nosotros íbamos a poner excusas para participar en el banquete, Dios, en su amor y en su misericordia, desde antes de la fundación del mundo, escogió por nombre
a un grupo inmenso de personas de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y entre esos nombres estaba el tuyo. ¡Wow! O sea, Dios en la eternidad, Dios dijo: yo quiero que Sugel Michelén sea salvo. Señor, ¿y por qué si Sugel Michelén es tan depravado, es tan pecador, es tan indigno como cualquier otra persona? Por el puro afecto de mi voluntad. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese pasaje de Romanos 9 es increíble. Pablo está discutiendo con un antagonista imaginario y Pablo dice: y me dirás, ¿hay injusticia en Dios? Injusticia. ¿Y quién está hablando de justicia aquí? Cuando tratamos el tema de la salvación, no es de justicia que estamos hablando, es de misericordia. Hermanos, a veces nosotros nos imaginamos la humanidad como un grupo de personas que tuvo un accidente. Venían dos autobuses, chocaron en una intersección, están todos graves, y vino un médico que tiene la pericia y tiene el tiempo para salvarle la vida a todos, y dijo: no, pero mira, yo voy a salvar a este y a este no, a este y a este no. Él se pone a jugar con una margarita. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Yo voy a salvar a lo más bonito. Este bien, salvo. A este lo voy a dejar muy feo, que se muera. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios no llegó a la escena de un accidente. Dios llegó a un tribunal donde se estaba juzgando a un grupo de asesinos en serie. Todos eran culpables, y Dios, de pura gracia, por misericordia, dijo: voy a salvar a este y a este y a este, y yo mismo voy a cumplir la condena que ellos merecen. Y Pablo dice: justicia, misericordia, misericordia. Hermanos, nosotros estábamos lisiados, ciegos, cojos. Hubo que llevarnos cargados a Cristo, porque de lo contrario no habríamos ido. Por eso yo le decía al principio que yo le oraba al Señor que todos los cristianos que estamos aquí salgamos de este lugar de verdad lleno de pasión por el Señor. ¿Y qué respuesta nosotros podemos darle a un amor así? Me encanta como lo dice Isaac Watts: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Solemne y dulce. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Y aquí está la estrofa que me encanta de este himno: pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. ¡Qué amor! Miren, mis hermanos, el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. El amor que es condicional dejó de ser amor para convertirse en un negocio. El amor de Dios es incondicional. Él dijo: yo te voy a amar, aunque yo sé que tú no me vas a amar, pero te voy a amar lo suficiente como para hacer que tu corazón me ame. Voy a cambiar tu naturaleza para que me escojas libremente. Te voy a librar de la adicción del pecado para que vengas al banquete. Mira, mi hermano, yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero a nosotros al final nos espera un banquete. Y nosotros podemos desde ahora comenzar a disfrutar de ese banquete por la fe. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, nosotros hemos visto ya que el pecador es culpable por no querer venir. Es una impotencia culpable. Pero esa no es toda la historia. Noten una vez más el texto de Juan 5:40.
no queréis venir a mí para que tengáis vida. Todo aquel que viene a Cristo vivirá. Yo sé que esto parece una contradicción. El pecador no quiere ni puede venir porque está muerto, pero aún así se le invita a venir para que tenga vida. ¿Cómo es eso? Muy simple. Digo, simple de decir, simple no es. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Cuando Lázaro estaba en su tumba, ¿Lázaro podía escuchar la voz de Jesús? No, él estaba muerto. Pero la voz de Jesús es una voz poderosa. Y cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, su voz le dio vida y la capacidad de salir. Bueno, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana y te estás exponiendo al evangelio que yo estoy predicando imperfectamente, así como lo estoy predicando, la voz de Cristo se escucha a través del evangelio. Y esa voz de Cristo hace vivir a los muertos. Esa voz de Cristo hace vivir a los muertos. De manera que si tú estás allí sentado y tú sabes que eres pecador, y tú sabes que Cristo ofrece un banquete, y tú sabes que Él murió en la cruz del Calvario para hacer posible que tú puedas participar de ese banquete, tú no tienes que averiguar si tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Cristo te está llamando hoy al arrepentimiento. Ven a Cristo. Ven a Cristo, tendrás vida. Cristo no te va a desechar porque Él no miente. Y Él dice, yo estoy llamando a todos al arrepentimiento y no voy a echar fuera a ninguno que toque a mi puerta. Ven a Cristo. Hay un viejo refrán que dice, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Ese refrán no se aplica aquí. Porque tú no vas a poder inventar ninguna excusa y en el día del juicio quedar bien. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Pecador, ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo ahora. Allí donde estás sentado, pídele a Cristo que te perdone. Pídele a Cristo que transforme tu corazón. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Pídele a Cristo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera.